Hola, en esta serie vamos a armar un criterio rápido para clasificar una transformación lineal. Vamos a ver si esa transformación lineal es mono o inyectiva, monomorfismo o inyectiva, epimorfismo, que es igual a sobreyectiva, isomorfismo, que es la composición, tendría que ser mono y epimorfismo, endomorfismo, cuando las dimensiones del dominio y del codominio son iguales, y automorfismo. Ahora nos vamos a quedar en este video con una sola pregunta. ¿Cuándo una transformación es monomorfismo? O dicho más simple, ¿cuándo es inyectiva? Bueno, monomorfismo es lo mismo que en otros cursos conocíamos como inyectividad o inyectiva. O sea, monomorfismo es inyectivo. Y algo que determina si es monomorfismo o inyectiva es el núcleo de la transformación. Para eso vamos a ver qué es el núcleo. El núcleo son vectores del dominio que se transforman en cero. O sea, tenemos vectores que están en el conjunto del dominio que transformándolos, pasándolos por la expresión funcional, se transforman en cero. Si el único vector que genera un cero en la imagen, digamos, ¿no? Si el único que cumple con eso es el vector nulo, entonces la transformación es un monomorfismo. Entonces, T es monomorfismo si solo si es inyectiva y si solo si el núcleo de esa transformación, su único vector es el vector nulo. Miremos acá el dibujito este que está a la izquierda. Acá tenemos un núcleo con varios vectores. No está solo el vector nulo. Como no está solo el vector nulo y todos esos vectores que están dentro del núcleo se transforman en nulo, no es mono. Esto no es monomorfismo. En el caso cuando el núcleo, su único vector, es el cero, es monomorfismo. El núcleo es trivial si, solo si, es monomorfismo. O es monomorfismo, dicho de otra manera, sería es monomorfismo si el núcleo es trivial. Trivial, recuerden que es el cero. Si existe un vector dentro del dominio distinto de cero, con su transformación cero, o sea que da como imagen cero, entonces un vector u y u más b son distintos, ¿no? Tengo el vector b que es distinto de cero y tengo un vector u cualquiera y sumamos esos dos vectores, el u y el u más b son distintos, pero la transformación de u más b es la transformación de u más la transformación de b, y eso es igual a la transformación de u más 0, porque la transformación de b, suponemos que sería 0, está dentro del núcleo b, va a ser ATU. En este caso no es inyectiva, o sea, si el núcleo tiene un vector distinto de 0, entonces una misma imagen tiene al menos dos preimágenes. Acá vemos que, ahora lo vamos a ver mejor acá en el esquema, que el transformado de U y el transformado de U y B son iguales, aunque U y U más B son distintos. Esto pasaba lo mismo cuando uno veía o estudiaba, por ejemplo, la función cuadrática, ¿no? Supongamos, ¿no? Vamos a llevarlo. Teníamos así una cuadrática. Esta era la imagen. Supongamos un 3. Pero esa imagen tendría dos preimágenes. Supongamos acá un menos 4 y acá un 4. Sabemos, ya por ahí de análisis matemático, que la cuadrática no es inyectiva. Acá en este esquema podemos ver si el núcleo de T es distinto de 0, no es inyectiva. ¿No? Partimos de ahí. Acá tenemos el dominio, donde parte un vector U y un vector U más B. Si hacemos el transformado, siendo B distinto de 0, entonces U es distinto de U más B. Pero si hacemos el transformado de U, va a ser el transformado de U. Pero si hacemos el transformado de U más B,
también dijimos que daba U, ¿no? Por esto de acá. Entonces, el transformado de U es igual al transformado de U más B. Eso nos está diciendo que no es inyectiva. Acá tenemos B, B pertenece al núcleo, pero no es 0, es distinto de 0. El transformado igual de B daría 0, ¿no? Por eso, cuando uno hace el transformado de U más B, que es el transformado de U más el transformado de B, sería igual al transformado de U más 0, que es el transformado de U. Por eso la imagen para estos dos vectores, tanto U como U más B, va a dar lo mismo. Bueno, listo, ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo saber cuando una transformación lineal es monomorfismo. Supongamos esta transformación lineal que va de R2 en R2, cuando la transformación va de 2 a 2, o sea, dominio tiene imagen dimensión 2 y el codominio dimensión 2. Si hacemos el transformado de x y, nos daría la imagen 2x más y y x menos y. Para obtener el núcleo, partimos que el núcleo de una transformación es igual a xy perteneciente a R2, el transformado de ese xy tiene que ser 0, 0. Entonces, si el transformado de xy es 2x más y, x menos y, esas dos componentes, lo ponemos acá, 2x más y x menos y, va a ser igual a 0, 0. Entonces armamos dos ecuaciones con esta primera componente igualada a 0 y esta segunda componente igualada a 0. De esas dos ecuaciones sale que de esta segunda, digamos de la 2, que x menos y es igual a 0, o sea que x es igual a y. Paso la y para el otro lado y me queda que x es igual a y. La reemplazamos en la primera, ¿no? En esta primera ecuación, en 2x más y, reemplazo que la y es igual a la x, entonces en vez de y acá ponemos x, como está acá, esto queda igual a 0, 3x es igual a 0, x es igual a 0. Como x es igual a 0 y x es igual a y, reitero, como x es igual a 0 y x es igual a y x es igual a 0. Conclusión, como el núcleo, el único vector que nos dio es el 0, 0, T va a ser inyectiva o lo que es lo mismo monomorfismo. Vamos a ver un segundo ejemplo que no es monomorfismo. Supongamos, ahora tenemos una transformación de R3 a R2. La transformación de R3, tres dimensiones, x y z, de R2, dos componentes, la imagen, está dada por x más y más z. ¿Cómo se obtiene el núcleo? Lo mismo. Acá el núcleo va a ser x y z perteneciente a R3 tal que t, el transformado de x y z, sea igual al vector nulo. Entonces, como t, x y z es x más y más z, esas dos componentes la igualamos a 0, y de esas dos componentes obtenemos dos ecuaciones. X más y igual a 0. Y más z igual a 0. Lo ponemos acá, y de acá sacamos. De la primera sacamos que x es igual a menos y. Y de la segunda sacamos que z es igual a menos y. Z es igual a menos y. Bueno, x y z podemos tomar como la x es igual a menos y, vamos a tomar como parámetro el menos y, el y, perdón. Entonces va a quedar menos y, la y queda como y la z también, como es menos y, ponemos menos y. La x acá, esta de acá es la componente x, pero como es menos y, ponemos menos y. La y es y, es el parámetro que estoy tomando. Y la menos y, que con la z, el tercer parámetro sería la z, pero la z es menos y, también pongo y. Saco la y y me queda menos 1, 1 y menos 1. Opero ahí y bueno, me queda eso. Entonces ahí yo ya tengo un vector que no es el 0, 0 en el núcleo. 0, 0, 0 sería en este caso, no sería. Sería el menos 1, 1, menos 1. Tal que y pertenece a los reales y entonces es distinto del vector nulo. Por lo tanto, el núcleo es distinto del vector 0. No es inyectiva, no es monomorfismo. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Gracias.
chiquita, chiquita.